Buenas tardes, profesor. El día de hoy mis compañeros Adriana Castillo, Catania Río, Meitis Soto, Orlando González, Eduardo González, Darlene Guevara, Lisbeth Jiménez y mi persona, Adriana Morales, le hablaremos sobre los efectos de la compactación de suelos por el pisoteo de animales en la productividad de los suelos y sus posibles remediaciones. Siguiente. El contenido que le presentaremos hoy, a manera de introducción, les hablará la compañera Lisbeth Jiménez. Siguiente. Ok, como introducción conocemos que el suelo es una parte fundamental de las haciendas y en los terrenos donde se practica la agricultura y la ganadería en diferentes regiones del país, por lo que se convierte como un elemento principal para el desarrollo de su sistema agroecológico o agrícola o pecuario, dependiendo del propósito que será adecuado. En el estudio con el de la compresión del suelo debido al pisoteo por parte de los animales durante el pasoteo, es un tema de gran importancia en los diferentes productividades actuales y en el futuro, ya que de esto dependería el nivel de fertilidad que puede llegar a tener este suelo o la disposición que podría dar de alimentos hacia la ganadería, la pecuaria y la producción agrícola. Siguiente. Presiones de compactación ejercidas por la hacienda. El efecto del tránsito de hacienda está relacionado con las presiones ejercidas sobre el suelo, lo cual es función de la masa del animal, el tamaño de su pezuña y la energía cinética. Las presiones ejercidas por ovinos cuando están parados promedian los 66 kilopascal y los vacunos 138 kilopascal. Estas presiones son equiparables a las ejercidas por rodillos de tractores 58 kilopascal de vehículos arrastrados. ¿Qué pasa cuando el ganado pisotea el suelo? El pisoteo de los animales durante el proceso pastoreo favorece la compactación de los suelos, ubicadas en el horizonte superior del suelo, afectando el hábitat de los microorganismos del suelo y la productividad de la pastura. Eh, Cargas producidas por neumáticos de tractores e implementos de arrastres. Podemos decir que la estructura del suelo ideal se compone de un 50% del suelo, un 25% de espacio de agua y un 25% de espacio con aire. Estas precisiones son equiparables a las ejercidas por rodillos de tractores, un 58 kilopascal de vehículos arrastrados. El pisoteo de las personas en la hacienda. Como podemos ver en la siguiente tabla, los ovinos de kilogramos de masa son de 40 a 54. De área total superficial en centímetros cuadrados es de 55 a 84. Y la presión estática de kilo pascal es de 48 a 83. De los hombres, en masa de kilogramos es de 61 a 75. En el área total superficial, en centímetros cuadrados, es de 146 a 173. Y en kilopascal es de 41 a 45. En la mujer, la masa en kilogramos es de 46 a 73. En el área total superficial es de 45 a 79. Y en la presión estática de kilopascal es de 57 a 108. Eh, Tránsito animal. En los suelos, con el tránsito animal o medida de pastoreo internamente, el suelo causa un declive o una compactación dependiendo totalmente de la humedad del mismo. Cuando el suelo tiene una humedad alta, este o se fragmenta, pierde su compactación o su estructura. Y cuando tiene la humedad baja o está seco el suelo, este mismo se compacta, lo que ocasiona un daño en las mismas capas, en las capas del suelo. Eh, el movimiento de los animales en la finca tiene gran
impacto sobre el suelo, ya sea húmedo o seco, pero en el suelo húmedo los daños son mayores. El proceso de compactación. El proceso de compactación pisadas por los animales se producen por la aplicación de una fuerza externa al suelo. El peso de los animales genera una presión que empuja las partículas del suelo hacia abajo, reduciendo el espacio vacío entre ellos. Esta reducción de espacio vacío se traduce en el aumento de la densidad del suelo, lo que se conoce como compactación. Los procesos de compactación pueden ser pisados por animales o por otro tipo. La compactación estática, este tipo de compactación se produce cuando el peso del animal se aplica en forma continua durante un periodo de tiempo. Es el tipo de compactación más común y se produce por el efecto del efecto pastoreo de los animales y gran tamaño, como la vaca, caballo o elefante. La compactación dinámica, este tipo de compactación se produce cuando el peso del animal se aplica de forma brusca y repetida. En ese tipo de compactación es menos común y se produce por el efecto de salto de animales de menor tamaño como oveja, cabra y conejo. Los factores que afectan la compactación pisada por los animales son los tipos de suelo, la humedad, el peso del animal, la densidad de los animales y la frecuencia de pastoreo. Los efectos de compactación pisados por animales son la disminución de la permeabilidad, disminución de la infiltración, disminución de la aeración, de la fertilidad y de la productividad. Puedes pasar la página, la diapositiva, compañera. Muchas gracias. Como siguiente punto, mi persona, Catania Ríos, le hablará sobre el proceso de compactación. Cuando el suelo está próximo a la sequedad, su capacidad portante es máxima y de este modo la probabilidad de que sufra un daño estructural es mínima. En cambio, cuando el suelo está húmedo, su capacidad portante es menor y se vuelve propenso a sufrir mayor compactación superficial. Debido a ello, todo daño por compactación implica necesariamente la ocurrencia simultánea de 1. Aumento de densidad aparente. 2. Aumento de resistencia superficial. 3. Aumento de resistencia superficial. Y 4. Descenso de infiltración y conductividad hidráulica saturada. La acción mecánica de las pezuñas animal causan la pulverización de los agregados del suelo, causando a menudo también pérdida de estabilidad estructural. Siguiente. Buenas tardes, mi persona Ira Morales les hablará sobre la remediación por métodos biológicos en cuanto a los degradados y su estructura. Por método biológico, el método de restauración de la porosidad de las capas limitante del crecimiento de las raíces es utilizar las raíces de la vegetación natural o de cultivos de coberturas plantados para actuar como subsoladores biológicos que penetran en los horizontes densos. La estabilidad de los canales creados por las raíces de las plantas será mayor que aquella de canales formados por métodos mecánicos, ya que la liberación de sustancias orgánicas de las raíces estabiliza la superficie interna de los canales. Una vez que las raíces se han muerto y contraído, estos poros serán más grandes y estables para permitir que penetren las raíces del cultivo siguiente. Siguiente diapositiva. El rábano farrajero y como otros tipos de vegetaciones sirven para fijar nitrógeno en lo que es el suelo. También la Gliricidia sepium ha sido identificado potencialmente útiles para este tipo de remediación por método biológico. Los métodos biológicos también generalmente son más económicos de ejecutar y sus beneficios son de más larga duración que los métodos mecánicos. Una ventaja importante es que los berbechos vegetativos mejoran sensiblemente la fertilidad física, química y biológica del suelo debido a la gran cantidad de materia orgánica producida y agregada al suelo. Los barbechos de árboles pueden ser beneficiosos suministrando leña, materiales de construcción y otros productos, siempre que la recolección de estos
materiales no reduzcan los efectos beneficiosos del barbecho sobre los efectos químicos del suelo. En cuanto a el barbecho, para un poco más de concepto, es aquel suelo que se deja entre 2 a 3 años de descanso, en el cual no se le ha dado utilidad para uso agrícola. Gracias. Remediación mediante herramientas mecánicas. Para romper las capas compactadas en la temporada seca, cuando el suelo está muy duro, pueden ser necesarias herramientas robustas, diferentes de aquellas que el agricultor normalmente usa para la labranza, tales como la piqueta, la azada de 3 picos o una barreta larga. Tradicionalmente, los métodos mecánicos son usados para romper las capas limitantes del crecimiento de las raíces, naturalmente densas o compactadas, con el fin de crear poros más grandes a través de las cuales pueden penetrar las raíces. Esto es hecho generalmente levantando ligeramente el implemento y rompiendo la capa densa o compactada. Las capas pocas profundas, limitantes del crecimiento de las raíces, como los pisos de azada, se encuentran típicamente de 5 a 8 centímetros de profundidad. El medio más fácil para romperlos es con subsoladores tirados por bueyes o arados de cincel montados sobre tractor. Las capas más profundas limitantes del crecimiento de las raíces, tales como los pisos de arado, se forman a partir del límite inferior de labranza del suelo, lo que por lo general ocurre en los 20 a 25 centímetros de su perfil superior. Siguiente diapositiva. Como conclusión tenemos que el pisoteo de los animales compacta el suelo en los primeros 15 centímetros, ocasionando una severa disminución en el movimiento interno del agua y un aumento en la densidad aparente. Esto trae como consecuencia una disminución en la porosidad y cambios desfavorables en la relación suelo-agua y aire, que afecta al desarrollo de las raíces de las plantas y su productividad. Las remediaciones a los efectos de la degradación de los suelos por compactación se pueden realizar mediante la utilización de herramientas, procedimientos mecánicos y también mediante métodos biológicos. Pero en cualquiera de los casos se deberán sujetarse a la normativa ambiental y con los criterios de la agricultura sostenible en el marco de la conservación y la restauración de los recursos naturales.